Mi nombre es Robert Midle. Tengo 70 años. Soy ingeniero civil jubilado y vivo en las tranquilas afueras de Austin, Texas. Desde que mi esposa Emily falleció hace 5 años, el silencio en nuestra casa se ha convertido en mi compañero más constante. Mi hijo Ethan dice que le preocupa que yo viva solo. Por eso insiste en nuestras cenas de los domingos. Dice que lo hace por mí, pero ya aprendí que cuando Ethan dice que algo es por mi bien, más vale revisar mis bolsillos. El domingo pasado, durante una de esas comidas frías y obligatorias, mi vida dio un giro que jamás imaginé. Mi vecino me llamó. Su voz temblaba con un miedo tan primitivo que atravesó el teléfono y me heló el corazón. Me preguntó si estaba en casa, y cuando le dije que no, susurró las 5 palabras que lo iniciaron todo. Entonces, ¿quién está en tu casa? Antes de que el pánico se instalara del todo en mi pecho, antes de poder siquiera reaccionar, escuché un sonido al otro lado de la mesa que me heló la sangre. Mi hijo, mi único hijo, echó la cabeza hacia atrás y se echó a reír. Pero no era una risa de alivio ni de incredulidad. Era una carcajada aguda, frenética, como la de alguien que ve cómo su propio mundo cuidadosamente construido empieza a derrumbarse. Y fue en ese instante cuando supe que mi mayor amenaza no era un extraño con una linterna, sino el propio hijo que había criado entre esas paredes. Lo que él no sabía era que se estaba riendo de un viejo ingeniero. Y un ingeniero sabe, por encima de todo, una cosa. Toda estructura, por perfecta que parezca, tiene un punto de quiebre. Y él acababa de mostrarme el suyo. El aroma a ajo y romero intentaba llenar el aire, una mentira culinaria diseñada para crear la ilusión de calidez familiar, pero no lograba atravesar el ambiente frío y estéril del hogar de Ethan. Era un lugar de granito pulido, acero inoxidable brillante y arte abstracto sin alma. No se sentía como un hogar, sino como el vestíbulo de un hotel caro en el que nadie se queda demasiado tiempo. Yo estaba sentado en la cabecera de su enorme mesa, un supuesto lugar de honor que se sentía más como una silla de interrogatorio. Aquella era nuestra cena de domingo, un ritual que Ethan y su esposa Olivia habían impuesto tras la muerte de Emily. Lo presentaban como un gesto noble, un intento de mantener a su viejo padre viudo acompañado. Pero la verdad era mucho más fría. Nunca me sentí tan solo como cuando estaba rodeado de su preocupación fingida. ¿Más puré, papá?, preguntó Olivia con una voz suave, casi musical. Su sonrisa era una obra maestra de ingeniería social, perfectamente construida, pero vacía de calidez. No llegaba jamás a la mirada calculadora que tenía. Estoy bien, gracias, respondí, notando que mi propia voz sonaba lejana. Empujé con el tenedor un trozo de pollo seco, tan insípido como la conversación. Ethan, como siempre, no decía una palabra. Encogido sobre su teléfono, pasaba el dedo sin parar, el rostro iluminado por la fría luz azul de la pantalla. Su cuerpo estaba presente, pero su mente estaba en otro mundo. Perseguía inversores, contactos, una especie de imperio digital sin cimientos reales. De vez en cuando, una emoción cruzaba fugazmente su cara, un ceño fruncido de concentración o una breve sonrisa ante alguna victoria invisible, antes de volver a sumergirse en su mundo brillante y mudo. Olivia, maestra en llenar los silencios, empezó su monólogo sobre sus próximas vacaciones a Hawái. Describía con detalle los resorts de 5 estrellas, las playas privadas y los restaurantes exclusivos. Dijo la palabra merecemos 4 veces. Nosotros simplemente merecemos un descanso, concluyó, mirándome finalmente, como esperando mi aprobación. Yo solo asentí. En mi cabeza de ingeniero, los números no encajaban. Llevaban años hablando de dificultades económicas, pero siempre aparecían nuevos lujos, nuevos viajes. Era una melodía disonante que conocía bien. Fue justo en ese momento de cálculo silencioso cuando mi viejo teléfono vibró sobre la mesa. El sonido fue brusco, urgente, cortando la charla ligera de Olivia. En la pantalla aparecía un nombre, George, mi vecino. Un nudo de inquietud me apretó el estómago. George era un hombre de pocas palabras y menos llamadas. Esmarine, directo y preciso. Si llamaba a esa hora, algo estaba mal. Robert, al habla, contesté. Lo que escuché no fue su saludo habitual. Era una respiración agitada, casi desesperada. Robert, logró decir con una voz temblorosa, cargada de urgencia.
¿Estás en casa? El miedo en su voz era contagioso. Me atravesó sin resistencia. No, George, respondí con voz firme, aunque sentía el corazón martillear. Estoy en casa de Ethan. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? La mesa quedó en silencio. Olivia perdió la sonrisa. Incluso Ethan levantó la vista de su teléfono, molesto por la interrupción. Entonces, ¿quién está en tu casa?, susurró George, su voz quebrada por el miedo. Te juro por Dios, Robert, acabo de ver una linterna moviéndose por tu ventana del salón. Estoy mirándola ahora mismo desde mi habitación. El mundo pareció detenerse. La sangre se me heló. Mi casa. La casa de Emily. El lugar donde vivían todos mis recuerdos, siendo invadido. Me levanté de golpe, la silla chirrió contra el suelo. Ethan, dije con voz tensa, tengo que irme ahora mismo. Esperaba preocupación, un impulso de acompañarme. Pero lo que obtuve fue algo completamente distinto, algo tan fuera de lugar que me paralizó. Ethan se echó a reír. No fue una risita nerviosa, sino una carcajada fuerte, seca, que salió de lo más profundo de su pecho. Echó la cabeza hacia atrás y rió de forma descontrolada, como si algo dentro de él se hubiera roto. «Papá, relájate», dijo entre risas, secándose una lágrima imaginaria. Seguro es solo un reflejo de algún coche pasando. O el gato del señor Henderson otra vez. Ya sabes cómo es George. Sus ojos no son lo que eran. Siéntate, termina tu cena. Olivia, tras unos segundos de duda, se apresuró a apoyarlo. Tiene razón, papá. No te alteres por nada. Seguro no es nada. Yo me quedé inmóvil, observando al hombre que había criado. Las carcajadas resonaban en las superficies frías de la casa. No eran risas de tranquilidad, sino de miedo. Un intento desesperado por invalidar la realidad, por borrar una verdad que temía enfrentar. Y bajo aquella risa forzada lo escuché con claridad. Pánico. Era la risa de un mentiroso sorprendido bajo un reflector, intentando cambiar el guión. Demasiado alta. Demasiado larga. Demasiado falsa. En ese instante supe que el peligro real no estaba en mi casa. Estaba frente a mí, riendo. El camino de regreso fue una mezcla borrosa de luces rojas y blancas. La risa hueca de Ethan resonaba en mi cabeza, cruel y vacía. Cuando llegué a casa, la policía ya estaba allí. 2 agentes jóvenes revisaron todo con profesionalismo. No encontraron nada, ni ventanas rotas, ni cerraduras forzadas. Fueron amables, pero vi en sus ojos la conclusión, un anciano confundido, un vecino nervioso, una falsa alarma. Me aconsejaron cambiar el candado del portón trasero y se marcharon. Me quedé solo en el vestíbulo, mirando el informe que habían dejado sobre la mesa. Más que tranquilizar, sonaba a desestimación. Pero yo no estaba confundido. Era ingeniero. Durante 45 años construí puentes capaces de soportar un peso inmenso. Sabía que una grieta mínima podía ser el signo de un colapso inminente. La risa de Ethan había sido esa grieta. Y supe entonces que los cimientos de mi familia estaban a punto de desmoronarse. A la mañana siguiente, tras una noche sin dormir, llamé a Ethan para contarle lo que había encontrado. El leve aroma a colonia masculina, la misma que él usaba. Y una pequeña mancha de barro rojizo en el felpudo, un tipo de arcilla que no existía en mi jardín. Su respuesta fue la que ya esperaba. Otra risa, esta vez cargada de fastidio. «Papá, estás dejando que tu imaginación te gane», dijo con esa voz de condescendencia empapada de falsa compasión. «Honestamente, creo que estar solo en esa casa tan grande te está afectando. Olivia y yo estamos preocupados». Fue entonces cuando la tristeza que sentía por mi hijo, por la relación que habíamos perdido, se endureció y se transformó en algo distinto. En resolución. Ellos me veían como a un anciano olvidadizo, paranoico. Pronto recordarían quién era realmente. Ese mismo día, me senté en mi escritorio y pasé 2 horas investigando. No buscaba audífonos ni tinas adaptadas. Comparaba modelos de cámaras de seguridad con conexión Wi-Fi. Leí reseñas, vi tutoriales, comparé modos de visión nocturna.
Encontré un set de 4 cámaras pequeñas, fáciles de ocultar, con transmisión encriptada directa a mi teléfono. Las compré con mi tarjeta y pedí entrega al día siguiente. Al confirmar la compra, sentí como si cargara la primera bala en una pistola. Ya no era una víctima esperando el próximo susto. Estaba recuperando el control, pulgada a pulgada. Mi casa ya no era solo mi hogar. Era mi obra. Y yo era su ingeniero jefe. 3 días después, sonó mi teléfono. En la pantalla apareció un nombre que no veía hacía años: Mark Peterson. Habíamos trabajado juntos más de 20 años. Él era jefe del departamento geotécnico, un hombre capaz de contar la historia geológica de un terreno solo observando un puñado de tierra. Mark, dije, conteniendo la emoción, soy Robert. Robert Miller. Respondió con entusiasmo, igual que siempre. Me sorprendió ver una muestra de suelo enviada por mensajería con tu nombre. Pensé que ya disfrutabas la jubilación, no que seguías jugando en el barro. Solté una leve risa. Algo así, respondí. ¿Tuviste tiempo de analizarla? Hubo un breve silencio. Su tono cambió, volviéndose más serio. Sí, la revisamos. A primera vista parece una arcilla rojiza típica de Texas, pero al examinarla de cerca no es barro común. ¿Qué es entonces? Pregunté, apretando el teléfono. Es arcilla bentonítica procesada, dijo. No entendí del todo, así que continuó. No es algo que encuentres en un jardín o en un sendero. Es un material industrial, con aditivos. Nosotros la usamos para 2 cosas: perforaciones de prueba o, más comúnmente, para evaluar cimientos estructurales. Se emplea para sellar grietas o comprobar la estabilidad del hormigón. Sentí que el mundo se inclinaba. Un ladrón no lleva arcilla industrial a una casa. Un intruso no pisa con botas cubiertas de sellante para cimientos. La imagen cambió por completo. Ya no veía a un ladrón, sino a un profesional con casco y portapapeles. No había entrado para robar. Había entrado para inspeccionar. Un escalofrío más profundo que cualquier miedo anterior me recorrió el cuerpo. Esto no era casualidad. Era algo calculado. Y el único que había mostrado un interés obsesivo por el valor estructural y económico de mi casa era mi hijo Ethan. Tras colgar, me quedé en silencio largo rato, con las palabras resonando. Arcilla bentonítica procesada, evaluación de cimientos. Un ingeniero había estado en mi casa. No un ladrón. Mi mirada cayó sobre un viejo archivador metálico en la esquina del despacho. Emily solía bromear diciendo que guardaba hasta los tickets del supermercado. Por primera vez, me alegré de ser tan meticuloso. Abrí el cajón superior. El olor a papel viejo llenó la habitación. Pasé las carpetas de impuestos, títulos de coche, hasta encontrar la que buscaba: propiedad. Dentro estaba el acta original de la casa, con mi nombre y el de Emily, uno al lado del otro. Ver su firma, tan viva y esperanzada, fue un golpe al pecho. Habíamos invertido todo en esta casa. Era nuestra fortaleza. Encontré también la montaña de documentos hipotecarios de hace 40 años. Recordé el día que los firmamos, el peso del compromiso. Revisé los recibos hasta hallar la carta que buscaba. Una del banco, de hacía 15 años. Felicitaciones, señor y señora Miller, decía. Su hipoteca ha sido cancelada. La casa era nuestra. Sin deudas. Sin cargas. Solo nosotros y nuestro hogar. Por curiosidad, busqué la dirección en la base de datos pública del condado. El valor estimado apareció en pantalla: $1.200.000. Sentí un mareo. No era solo una casa. Era una fortuna. Un premio. Un motivo. Durante años, Ethan me había insistido en venderla, diciendo que así podría vivir con menos preocupaciones. Siempre creí que era preocupación mal enfocada. Pero al ver aquel número, comprendí que era algo más oscuro. No era consejo. Era caza. Sentado ante el monitor, bañado por su luz fría, el número, $1.200.000, latía en la pantalla. No era solo un número. Era un motivo. Era la respuesta a una pregunta que ni siquiera me había atrevido a hacerme.
El dolor que vino después fue físico, un peso aplastante en el pecho que me dificultaba respirar. No era la rabia de sentirme estafado ni el miedo a perder mi casa. Era el vacío doliente de la traición. No se trataba de un desconocido. Era Ethan, mi hijo, el niño al que enseñé a montar en bicicleta, el joven cuya matrícula universitaria pagué sin pensarlo 2 veces. Lo vi en mi mente, no como el hombre distante y resbaladizo en que se había convertido, sino como el niño de 5 años que me agarraba la mano con sus deditos, confiando en mí por completo. ¿Dónde había quedado ese niño? ¿Cómo había fermentado el amor de su corazón hasta volverse esta codicia fría y calculadora? Me permití unos minutos de pura tristeza. Lloré por mi hijo, por el hombre que no llegó a ser. Lloré por Emily y me alegré, con una gratitud dolorosa, de que no estuviera aquí para verlo. Esto le habría roto el corazón en 1000 pedazos. Pero entonces algo se movió dentro de mí. El ingeniero, el hombre que fui durante 45 años, despertó. Esa parte, adormecida desde la jubilación, vio la riada de dolor y la reconoció por lo que era, una variable ineficiente e improductiva. El duelo no resolvería el problema. Las emociones son como un suelo inestable, no puedes construir nada sobre ellas. Lo que se necesitaba ahora era datos, lógica, un plan. El dolor no desapareció. Cambió de forma. Se enfrió, se endureció y se forjó en otra cosa por completo. Resolución. Una resolución fría, clara, inquebrantable. Ya no era un anciano confundido herido por la frialdad de su hijo. Era un ingeniero estructural que acababa de descubrir un fallo crítico en un proyecto. Mi familia era la estructura y Ethan era el punto de falla. El gaslighting, la falsa preocupación, la risa, todo era ruido diseñado para distraerme de los datos. Los datos eran la arcilla bentonítica. Los datos eran el $1.200.000. Los datos eran la inspección no autorizada de mis cimientos. Mi objetivo ya no era entender el corazón de mi hijo. Mi objetivo era entender su plan, analizarlo pieza por pieza y, cuando tuviera todas las variables, desmantelarlo por completo. Cerré el portátil. El padre en duelo se había ido. En su lugar, se sentó un ingeniero con un plano por dibujar y una demolición por planear. Con el conocimiento sombrío de la arcilla bentonítica y el motivo de $1.200.000 solidificándose en mi mente, supe que el siguiente paso debía ser una auditoría financiera completa. Un plan como el que sospechaba que Ethan estaba gestando requería acceso a mi dinero. Dejaría un rastro, una discrepancia, un único número fuera de lugar que desharía el esquema entero. Un ingeniero sabe que no puedes construir nada sin dejar un plano detrás. Estaba decidido a encontrarlo. Empecé por lo obvio, mis cuentas corrientes y de ahorro del banco local. Tecleé mis credenciales con pulso firme, la interfaz familiar se cargó en la pantalla. Inicié la revisión con la paciencia meticulosa de quien solía revisar miles de líneas de cálculo para encontrar un solo error. Examiné primero la cuenta corriente. Mi pensión mensual había llegado el día 5, como siempre, y el importe era exacto hasta el último céntimo. Repasé los cargos, impuestos de la propiedad, la factura de electricidad, la compra semanal, un juego nuevo de herramientas de jardinería. Cada transacción era mía. Todo cuadraba. No había transferencias extrañas al extranjero ni retiradas grandes de efectivo. El retrato perfecto y aburrido de la vida tranquila de un jubilado. Pasé a la cuenta de ahorros. El saldo estaba saludable, intacto desde hacía meses, acumulando intereses de miseria. De nuevo, nada. Ni una sola señal de alarma. Luego inicié sesión en mi cartera de jubilación, el nido que Emily y yo habíamos construido con 40 años de ahorro disciplinado e inversión sensata. El corazón me latía un poco más rápido. Aquello era lo grande. Si Ethan estaba en problemas, ese sería el cofre del tesoro que intentaría saquear. La página cargó con sus gráficos y tablas. El mercado se mantenía estable. Mi cartera, una mezcla conservadora de bonos y acciones de primera línea, reflejaba esa estabilidad. El saldo estaba justo donde debía, con un crecimiento modesto en el último trimestre. Entré al historial de transacciones buscando cualquier señal de liquidación o traspaso. Nada. No se había vendido ningún título. No se habían movido fondos.
Todo seguía allí, seguro e intocado. Por un instante mareante, me invadió la duda. ¿Y si Ethan tenía razón? ¿Y si solo era un viejo solo en una casa grande, dejando que la imaginación se desbocara? ¿Estaba tejiendo una gran conspiración a partir de una risa extraña y un poco de barro en el felpudo? Los datos financieros, números duros e indisputables, contaban una historia de absoluta normalidad. No había pruebas de juego sucio. El plano que buscaba, simplemente, no estaba. Me recliné en la silla, con la parte lógica guiada por datos en guerra, con la certeza visceral de que algo estaba profundamente mal. Un ingeniero confía en los datos por encima de todo, pero un hombre casado 45 años también aprende a confiar en su intuición. Los números estaban limpios, sí, pero solo mostraban la superficie, las cuentas que yo sabía que tenía. Un pensamiento helador empezó a tomar forma, ¿y las cuentas que no sabía que tenía? La limpieza de mis cuentas conocidas no calmó la alarma instintiva que sonaba en mis entrañas. Mis cuentas bancarias e inversiones eran las partes visibles de la estructura, los muros y vigas portantes que reviso a diario. Pero ¿y si el daño no estaba en los muros? ¿Y si estaba en el cableado, en la fontanería, en la infraestructura oculta que solo miras cuando algo va terriblemente mal? Quedaba un último lugar, un registro financiero que abarca todo, lo visible y lo invisible, mi informe crediticio. Siempre me había sentido orgulloso de mi puntuación de crédito. Era el reflejo de toda una vida de responsabilidad fiscal, de promesas hechas y cumplidas. Durante décadas se había mantenido en el rango excelente, un número sólido y fiable. Revisarlo me parecía un formalismo, la última casilla de mi lista de diligencias para confirmar mis temores u ojalá descartarlos como las paranoias de un viejo. Entré en la web de una de las grandes agencias de crédito, un sitio que no visitaba desde hacía años. Introduje mis datos, nombre, dirección, número de la seguridad social. El sistema me hizo preguntas de seguridad para verificar mi identidad, direcciones anteriores, números de teléfono. Preguntas mundanas que, en mi estado de ansiedad, se sentían como un interrogatorio. Tras superar el laberinto digital, apareció el mensaje: su informe de crédito está disponible. Tomé aire, como un buzo antes de zambullirse en agua gélida, y hice clic. La página cargó. Arriba del todo, en una fuente grande y en negrita, aparecía mi puntuación. El número que me devolvió la mirada me vació los pulmones de golpe. No era el número que esperaba. Ni siquiera se le acercaba. Mi antes inmaculada puntuación, motivo de un orgullo silencioso durante toda mi vida adulta, había caído en picado, casi 200 puntos. Fue un derrumbe catastrófico, el equivalente financiero de un sumidero abriéndose bajo mi casa. Sentí náuseas. Una caída así no ocurre porque sí, es consecuencia de un evento negativo grave, quiebra, ejecución hipotecaria, impago masivo. Nada de eso había hecho yo. Con las manos temblorosas, desplacé el ratón para pasar del resumen a los detalles. Las tarjetas de crédito figuraban al día. La antigua hipoteca constaba como pagada en su totalidad. Todo parecía normal, impecable incluso, lo que hacía la caída aún más inexplicable. Entonces lo vi, una sección nueva bajo el encabezado préstamos a plazos. Se me heló la sangre. Solo había una entrada. Una cuenta que jamás había visto, abierta hacía 6 meses. El nombre del prestamista era desconocido, frío y corporativo, Titan Financial Solutions. El importe original del préstamo me arrancó un jadeo, $750.000. Y lo peor, el detalle que sentí como un golpe físico, era la garantía listada para ese préstamo gigantesco, mi dirección, mi casa, mi fortaleza. Alguien había suscrito una hipoteca de $750.000 sobre mi vivienda totalmente pagada. Justo delante de mis narices. Y bajo el nombre del prestamista había otra línea, la que conectaba el crimen directamente con mi corazón. Como agente del préstamo, el corredor que gestionó toda la operación fraudulenta, figuraba un nombre que conocía demasiado bien, Ethan Miller. La pantalla frente a mí era un tapiz de ruina financiera, y cada hilo lo había tejido mi hijo. $750.000. Titan Financial Solutions. Ethan Miller, agente del préstamo. Palabras clínicas, desapasionadas, que me golpearon como una agresión física. Mi primer impulso fue la negación más primitiva.
Tenía que ser un error, una confusión administrativa, un caso de identidad equivocada. Tal vez había otro Robert Miller en Austin, otro hombre con un hijo llamado Ethan que fuera un depredador financiero. Pero el informe llevaba mi número de la Seguridad Social, mi fecha de nacimiento, toda mi vida expuesta. No había error. Era yo. Era él. Mi mente, entrenada durante décadas para hallar soluciones lógicas a problemas estructurales, buscó un asidero. Necesitaba más datos. Necesitaba ver el plano de esa destrucción. Junto a los detalles del préstamo había un enlace pequeño. Ver documentos del préstamo. Tenía la mano tan inestable que necesité 3 intentos para colocar el cursor sobre el hipervínculo. Hice clic. Se abrió una nueva ventana, el vientre corporativo de Titán Financial. Pedía un número de referencia que copié del informe. Tras otra verificación de seguridad, apareció el enlace a un archivo PDF, Mortgage Agreement Miller Robert. El tamaño del archivo era grande, decenas de páginas de jerga legal. Pulsé descargar y una barra de progreso asomó en la parte inferior. A medida que la línea azul avanzaba, 10%, 20%, sentí que cada punto era una gota de veneno entrando en mis venas. Me descubrí conteniendo la respiración, suspendido entre la esperanza y el horror. Una parte de mí rezaba para que la descarga fallara, para que surgiera un error del servidor, cualquier cosa que impidiera que la verdad se materializara por completo en mi pantalla. Pero la barra siguió su marcha implacable, 50%, 70%. La verdad venía y yo no podía detenerla. Cuando por fin terminó, el archivo se abrió automáticamente. La primera página estaba dominada por el logo anguloso y agresivo de Titan Financial Solutions, como el emblema de un imperio alienígena hostil. Desplacé la vista, los párrafos interminables de legales se me emborronaban. No buscaba entender la ley. Buscaba una sola cosa. Pasé páginas cada vez más deprisa hasta dar con la última, la de las firmas. Y allí estaba, mi nombre, escrito con una caligrafía fluida y segura al pie de la página, Robert Miller. Era una réplica casi perfecta de mi firma. La inclinación, los bucles, todo parecía correcto. La firma de un hombre que ha rubricado miles de planos, contratos y cheques. Una obra de arte, una falsificación magistral. Pero estaba mal. Lo supe del mismo modo que reconozco mi propia piel. La presión sobre la R era demasiado fuerte, el trazo de la T cruzaba una fracción más abajo. Era un fantasma de mi firma, una imitación sin alma hecha por una mano que no era la mía. Verla fue una violación profunda. No solo habían robado mi dinero, habían robado un trozo de mi identidad, mi propio nombre, para cometer un crimen contra mí. Y, sin embargo, ese dolor no fue nada comparado con lo que vi después. Forcé los ojos a recorrer el resto de la página y lo encontré. En la línea designada para el Broker of Record había otra firma que también conocía, pero esa sí era real. Un trazo confiado, arrogante, que había visto en felicitaciones de cumpleaños y notas de agradecimiento durante años, Ethan Miller. Ni siquiera se molestó en ocultarlo. Su nombre estaba allí, en negro sobre blanco. El arquitecto de mi ruina firmando su obra con orgullo. En ese instante, todo encajó con una claridad terrible. La risa en la mesa no era solo pánico, era el regodeo de quien guarda un secreto y se cree a salvo. Las constantes arengas sobre su negocio a punto de despegar no eran optimismo, eran la mentira que se repetía a sí mismo y al mundo, mientras gastaba mi futuro. La arcilla bentonítica no era para una inspección cualquiera, formaba parte del proceso de tasación exigido por el prestamista, un paso que él mismo había supervisado. El gaslighting, la fingida preocupación por mi salud mental, todo fue una cortina de humo, una campaña calculada para desacreditarme por adelantado por si algún día empezaba a hacer las preguntas correctas. La furia que esperaba sentir nunca llegó. El fuego de la rabia se extinguió al instante bajo un océano de hielo. Esto no era una traición. Una traición es cuando alguien a quien amas te hiere. Esto era otra cosa. Era el acto de un desconocido. La persona que hizo esto, el depredador frío y metódico que falsificó mi nombre y vendió mi seguridad por dinero, no era mi hijo. Mi hijo, el niño que construía maquetas de aviones conmigo, el adolescente al que enseñé a conducir, había desaparecido en algún punto del camino y en su lugar quedó este extraño. No estaba mirando un contrato.
Estaba mirando un certificado de defunción. La muerte de mi hijo firmada por su propia mano. Durante mucho tiempo me quedé allí, mirando la pantalla, la firma falsificada, el contrato condenatorio, el nombre de mi hijo, hasta que todo se volvió un cuadro abstracto de traición. El silencio en mi despacho era absoluto, un vacío donde antes estaban el amor y la confianza que sentía por él. Mi cuerpo se sentía pesado, antiquísimo, como si los últimos 10 minutos me hubieran envejecido más que los últimos 10 años. Entonces, a través de la niebla fría del duelo, empezó a abrirse paso otra sensación, una oleada de adrenalina pura. El ingeniero en mí tomó el control y anuló al padre doliente. Esto ya no era un drama familiar. Era una escena del crimen. Y yo no era solo la víctima, era el testigo principal. Tenía que denunciarlo. Me temblaban tanto las manos que apenas podía manejarlas mientras buscaba el teléfono. Pasé fotos familiares con el pulgar, manchando la cara sonriente de Ethan, hasta encontrar mis contactos. Mi dedo se detuvo sobre un nombre, Evelyn Reed. Ella había llevado el cierre de la compra de nuestra casa hacía 40 años y después nos ayudó a redactar el testamento. Era aguda, sin rodeos, y la única persona capaz de navegar esta pesadilla. Presioné llamar. Sonó 1, 2 veces, cada timbrazo, una eternidad. Recé para que contestara. No sabía si podría soportar dejar un mensaje. Evelyn Reed. Su voz era exactamente como la recordaba, nítida, profesional, imperturbable. La voz de una mujer a la que no se sacude con facilidad. Evelyn, jadeé, mi propia voz me sonó ajena, resquebrajada, desesperada. Soy Robert Miller. Hubo una breve pausa. Robert, ha pasado tiempo. ¿Todo bien? No, dije, atragantándome. No, nada está bien. Evelyn, yo necesito tu ayuda. Ha pasado algo. Algo terrible. Intenté explicarme, pero las palabras se atropellaron. Puntuaciones de crédito, firmas falsificadas y un préstamo de $750,000. No tenía sentido, un viejo en pánico balbuceando por teléfono. Robert, despacio, dijo, cortando mi pánico con precisión quirúrgica. No puedo entenderte. Respira. Ahora cuéntame desde el principio. ¿Qué encontraste? Su calma fue un ancla. Inspiré con esfuerzo y me forcé a hablar como un ingeniero presentando datos. Mi casa, dije ya más firme. Alguien sacó una hipoteca sobre mi casa. Una hipoteca fraudulenta. Falsificaron mi firma. La línea quedó en silencio un segundo. Cuando volvió a hablar, no quedaba rastro de cortesía. Su voz era puro acero. Robert, dijo. Necesito que me envíes por correo todo lo que tengas. El informe de crédito, el contrato del préstamo, todo. No hables con tu hijo. No hables con nadie. Envíame los documentos y te devolveré la llamada dentro de 1 hora. La llamada terminó. Volví a quedarme solo en el silencio. Pero algo había cambiado. Había hecho un movimiento. Había activado una defensa. Y por primera vez desde que vi aquella firma falsa, sentí algo distinto a la desesperación, la primera chispa fría de la pelea que venía. Fiel a su palabra, mi teléfono sonó exactamente 47 minutos después. En la pantalla, Reed Lab. Contesté al primer timbrazo, con la mano cerrada en un puño. Robert, dije. Robert, he revisado los documentos que enviaste, empezó Evelyn, con la voz desprovista de emoción. Era la voz tranquila y firme de un cirujano a punto de describir un procedimiento complejo y peligroso. No voy a perder tu tiempo con paños calientes. Es tan malo como parece. De hecho, es peor. Me dejé caer en la silla del despacho, las piernas no me sostenían. ¿Peor? ¿Cómo podría ser peor que un préstamo fraudulento de $750,000? Porque el préstamo es solo un síntoma, Robert. Es el resultado final de la enfermedad, no la enfermedad, explicó, con palabras precisas y afiladas. Una firma falsificada en una hipoteca es un delito grave, sí. Pero para que un prestamista como Titán Financial considere una solicitud de ese calibre, y más tratándose de una propiedad libre de cargas de un hombre de 70 años, necesita algo más que una firma.
Necesitan una autoridad legal férrea para actuar en tu nombre. Una simple falsificación no supera su evaluación de riesgo inicial. Estaba confundido. No entiendo. ¿Qué estás diciendo? Que para lograr esto, tu hijo no pudo limitarse a falsificar tu firma en el documento de la hipoteca. Eso es de aficionados. Para entrar por la puerta principal de un prestamista como Titán, habría tenido que presentar un documento que le diera control total y sin restricciones sobre tus asuntos financieros. Habría tenido que convertirse legalmente en tú, a todos los efectos. Un frío nuevo, más hondo, se fue extendiendo por la habitación. ¿Qué tipo de documento? Un poder notarial duradero, Robert, dijo Evelyn. Y el término jurídico, en su tono clínico, sonó como una sentencia. Uno amplio. Es un instrumento legal que otorga a una persona, el apoderado, autoridad para gestionar los asuntos financieros y legales de otra, el poderdante. Con un poder válido, tu hijo no necesitaría falsificar tu firma en la hipoteca, podría firmarla él mismo legalmente como tú. Podría abrir o cerrar cuentas bancarias a tu nombre, vender tus acciones, tu coche, incluso vender esta misma casa por debajo de tus pies, y en apariencia todo sería perfectamente legal. El suelo se abrió bajo mí. Yo había imaginado un robo simple y brutal. Evelyn describía algo infinitamente más siniestro, el secuestro total de mi vida y mi identidad. Un nivel de premeditación y sangre fría que me costaba concebir. Pero yo nunca firmé nada así, balbuceé, buscando una grieta en su lógica. Recordaría firmar un documento tan poderoso. Jamás lo haría. La voz de Evelyn fue suave pero firme, atravesando mi negación. ¿Estás seguro, Robert? Piensa. Los últimos 6 meses, un año. ¿Ethan te llevó algún papel para firmar? ¿Cualquier cosa? Podría haberlo disfrazado, llamarlo de otro modo, una actualización del testamento, un cambio en el trust, una nueva directiva médica. Lo habría enterrado en un fajo de documentos inocentes. Se habría apoyado en tu confianza, en que un padre no espera que su hijo planifique su ejecución financiera. Robert, necesito que pienses con muchísimo cuidado. ¿Firmaste algo? La pregunta quedó suspendida, pesada, asfixiante. ¿Firmaste algo, Robert? No, respondí al instante, tajante. En absoluto. ¿Un poder notarial? Evelyn, soy un ingeniero jubilado, no un ingenuo. Sé lo que significa ese documento. Es darle a alguien las llaves de tu vida entera. Nunca firmaría algo así. Lo recordaría. Mi voz sonaba firme, pero una semilla de duda, pequeña y helada, ya estaba sembrada. Me estaba intentando convencer a mí mismo tanto como a ella. No digo que fueras ingenuo, Robert, replicó, con un matiz más suave pero igual de precisa. Digo que eras un padre confiado. Piensa, no habría sido una ceremonia solemne en un despacho. Habría sido casual. Elegiría un momento con tu guardia baja. Con un café, quizá en tu mesa de cocina. Sus palabras, en tu mesa de cocina, fueron una llave girando en una cerradura vieja y oxidada. El mundo se desvaneció, el despacho, el teléfono, la voz de Evelyn, todo se borró ante un recuerdo tan vivo, tan inocente en apariencia, que mi mente lo había enterrado bajo una capa de confianza. Era un martes por la tarde, hace unos 6 meses. Un día hermoso, soleado, anodino. Estaba podando los rosales de Emily cuando el coche caro de Ethan entró en mi entrada. Visita sorpresa, normalmente solo venía a las cenas obligatorias de los domingos. Bajó del coche sonriendo, con una caja blanca de mi pastelería favorita. Pensé que te vendría bien un descanso para el café, papá, dijo, con esa sonrisa amplia y desarmante. Era el Ethan de antes, el hijo encantador y atento que tanto extrañaba. Mi corazón se hinchó con un orgullo paternal, torpe. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma en la que Emily y yo compartimos miles de comidas. El sol entraba por la ventana, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire. Tomamos café y comimos pasteles y, por un rato, todo fue normal. Éramos familia otra vez. Luego, cuando la charla se agotó, dejó una carpeta manila gruesa sobre la mesa. Papá, empezó, con un tono de responsabilidad filial.
He estado hablando con mi asesor financiero y dice que deberíamos poner en orden la planificación patrimonial, ya sabes, para que todo esté bien atado, proteger tus activos y evitar complicaciones en el futuro. Sonaba tan lógico, tan responsable. Era el hombre que yo siempre quise que fuera, previsor, organizado, cuidando de la familia. Abrió la carpeta, un taco de documentos de un par de centímetros. Es casi todo actualizar tu testamento y el trust que hicimos hace años, explicó con un murmullo suave y tranquilizador. Los abogados lo complican todo, es casi todo boilerplate. Empujó los papeles hacia mí junto con un bolígrafo. He marcado donde tienes que firmar. No te llevará más de unos minutos. Fue pasando páginas, señalando pestañas amarillas con flechas hacia las líneas de firma. Mantenía un chorro constante de charla, una conferencia tecnológica a la que iría, preguntas sobre mi jardín, distrayéndome. Página tras página, firmé mi nombre sin leer una sola línea. Firmaba un documento sobre mi legado, sobre el futuro de mi familia, y lo único que sentía era amor y confianza por el hijo que, creía, cuidaba de mí. Llegamos a una página a mitad del montón. Se veía distinta, texto más denso y, en la cabecera, en negrita, Durable Power of Attorney. Me detuve una fracción de segundo, un destello de cautela de ingeniero. Ethan debió verlo. Ah, esa, dijo, restándole importancia con una risa. Es solo una directiva médica y financiera estándar. El abogado dice que es boilerplate para cualquiera mayor de 65. Solo me permite pagar tus cuentas y hablar con tus médicos si, Dios no lo quiera, te caes o algo y no puedes hacerlo tú. Es una red de seguridad, papá. Parte estándar del paquete. Una red de seguridad. La llamó una red de seguridad. Y yo, en mi confianza ciega y torpe, le creí. Tomé el bolígrafo y firmé el documento más importante, y peligroso, de mi vida como quien firma una tarjeta de cumpleaños. Cuando firmé la última página, recogió los papeles con movimientos rápidos y eficientes. Golpeó el taco contra la mesa para alinear los bordes. Alzó la vista y sonrió. Ahora, recuerdo con nitidez esa sonrisa y me hiela la sangre. No era la sonrisa de un hijo agradecido ni el alivio por haber terminado un trámite pesado. Era la sonrisa triunfante y depredadora de un cazador sobre su presa. La sonrisa de un estafador que acaba de desplumar a su víctima. Y su víctima era su propio padre. El recuerdo se desvaneció y volví a mi despacho, con el teléfono apretado contra la oreja. Estaba sin aliento, el corazón golpeando un ritmo frenético y doloroso. La habitación se sentía fría y yo temblaba. «Robert, ¿estás ahí?» La voz de Evelyn me llegaba lejana. Tomé aire, entrecortado. La pieza final del rompecabezas acababa de encajar, y la imagen era monstruosa. «Sí», susurré, con la voz quebrada. «Sí, estoy aquí». «Robert, ¿qué ocurre?» «Lo firmé», dije, con sabor a ceniza en la boca. Trajo pasteles a mi mesa de cocina y lo firmé. Cuando terminé de relatar la escena de la cocina, los pasteles y el bolígrafo, el silencio al otro lado pesó como plomo. Casi podía oír los engranajes girando en la formidable mente de Evelyn Reed. Cuando por fin habló, su voz estaba despojada de calidez, dejando solo el brillo frío del acero. «Bien, Robert», dijo. «Las malas noticias. La situación es exactamente la que temíamos. Tiene un poder notarial duradero, legalmente ejecutado, que obtuvo mediante engaño. Las buenas noticias. Él cree que eres un anciano despistado, y esa es el arma más poderosa que tenemos». «¿Un arma, Evelyn?» «Tiene control total sobre mi vida». «¿Cómo es su percepción de mí un arma?» «Porque es arrogante», Robert afirmó, como si fuera una obviedad. «Cree que ha ganado. Piensa que eres un personaje secundario en tu propia vida, un problema a gestionar hasta liquidar tus activos. Mientras crea eso, será descuidado, dejará rastro. Toda nuestra estrategia depende de que mantengas esa ilusión. Esto es lo más importante, Robert, así que escúchame con mucha atención, no puedes enfrentarlo. No puedes mostrar ni una señal de que sabes algo. La satisfacción emocional de gritarle a la cara sería inmensa, lo sé. Pero sería un error catastrófico. Lo alertarías y empezaría a cubrir huellas,
destruir pruebas y preparar su defensa legal. Sus palabras fueron un cubo de agua helada. Entonces, ¿qué hago? Exactamente lo que has estado haciendo, ordenó, sin dejar espacio a réplica. Seguirás siendo el padre ligeramente confundido y solitario. Este domingo, cuando te invite a cenar, irás. Te sentarás a su mesa, comerás su comida y hablarás del tiempo y de tu jardín. Harás el papel de víctima, mientras nosotros preparamos darle la vuelta a la mesa por completo. Tu trabajo es ser el actor perfecto. El mío es ser la cazadora perfecta. Empezaré a hurgar en Titán Financial. Investigaré al notario que dio fe del documento. Reuniré cada prueba que necesitamos. Tú solo debes darme tiempo y mantener el factor sorpresa. ¿Puedes hacerlo por mí, Robert? ¿Puedes ir a cenar con el hombre que intenta destruirte y actuar como si no pasara nada? Caminar por el sendero de piedra hacia la puerta de Ethan y Olivia se sintió como algo completamente nuevo y aterrador. Una semana antes era una rutina, una parte algo tediosa pero familiar de mi vida. Ahora me sentía como un agente encubierto entrando en el cuartel general del enemigo. Cada fibra de mi cuerpo me gritaba que diera media vuelta, subiera al coche y me marchara para no volver jamás. Pero la voz de Evelyn era una presencia firme y constante en mi mente. Tu trabajo es ser el actor perfecto. Así que respiré hondo, acomodé mi rostro en una máscara de afable y paternal despiste y toqué el timbre. Olivia abrió la puerta, con una sonrisa tan brillante y artificial como las flores de seda del vestíbulo. «Papá, llegaste», triló, besando el aire junto a mi mejilla. El aroma empalagoso de su perfume caro me envolvió. Ethan está terminando una llamada de trabajo. Pasa. Crucé el umbral, mis zapatos mudos sobre el mármol pulido. Aquella casa, antes mero símbolo del éxito de mi hijo, ahora me parecía una escena del crimen. Lo veía todo con un nuevo filtro, el cuadro abstracto en la pared, los muebles de diseñador, la cocina de última generación. Todo comprado con mi vida, con mi seguridad, con la casa que compartí con mi esposa. En la mesa, empezó la función. Ya no era Robert Miller, ingeniero jubilado. Era un personaje, el padre mayor, un poco confundido y solo. Pregunté por el clima. Comenté lo bonita que estaba la mesa. Me obligué a comer lo que me servían, cada bocado con sabor a ceniza y traición. Ethan se unió por fin, satisfecho consigo mismo. «Perdona, papá», dijo, aflojándose la corbata. «Acabo de cerrar un acuerdo preliminar. Se vienen cosas grandes». Sonrió y tuve que apretar el tenedor para no echarme hacia atrás. Era la misma sonrisa de mi recuerdo, la sonrisa del cazador. La cena fue una clase magistral de su arrogancia. Ellos hablaban y yo escuchaba, mi mente convertida en una grabadora fría que iba registrando cada mentira, cada alarde. Olivia fue la primera en actuar. «Ay, papá, ¿no has visto todavía a mi nueva bebé?», dijo con un brillo codicioso en los ojos. Ethan me sorprendió con ella la semana pasada. Describió con pelos y señales su nuevo todoterreno alemán, el cuero mantecoso de los asientos, el techo panorámico, el sistema de sonido avanzado. «Es un regalo extravagante, claro», remató, con un gesto desdeñoso. Pero Ethan insistió. Dijo que mi coche viejo ya no era suficientemente seguro. Asentí y forcé una sonrisa, mientras mi mente gritaba: «Eso no es un regalo de tu marido. Es un regalo mío. Vas conduciendo mi tranquilidad por la ciudad». Ethan tomó luego el centro del escenario y lanzó un monólogo de jerga sobre su empresa. Usó palabras como sinergia, disrupción, apalancar activos. Se dibujó como un director visionario al borde de un éxito gigantesco que cambiaría la industria. «Los próximos 6 meses serán críticos», dijo, mirándome con una intensidad inquietante. «Todo es cuestión de liquidez para hacer movimientos audaces. No se puede ganar dinero sin gastarlo, papá. Es un concepto que tu generación nunca entendió del todo». Ahí estuve a punto de quebrarme. La desfachatez de sermonearme sobre finanzas mientras drenaba mis ahorros era tan brutal que se me nubló la vista. Sentí la sangre martillando en las sienes. Pero vi el rostro de Emily en mi mente. Vi nuestra casa. Recordé las instrucciones de Evelyn. Tomé un sorbo lento de agua.
El frío me sacudió y me obligué a asentir. Suena muy impresionante, hijo, dije, horrorizado de lo convincente, de lo patéticamente convincente que soné. Salir de su casa 1 hora después fue como escapar de un edificio en llamas. Mantuve la máscara puesta hasta que estuve a salvo dentro de mi coche, fuera de su vista. Me quedé mucho rato al volante, las manos temblando, mientras la fachada se derrumbaba y dejaba al descubierto al hombre herido debajo. La cena había sido un infierno, pero también un éxito. No tenían ni idea. Me veían como a un anciano inofensivo, una reliquia que gestionar, y justo ahí los necesitaba. Sentado a esa mesa, una extraña sensación de desapego me invadió. El dolor crudo de la traición había remitido y en su lugar había una claridad helada. Miré a Ethan mientras hablaba y gesticulaba sobre su negocio. Vi el reloj suizo caro en su muñeca, un destello de oro y acero. Miré a Olivia riéndose de sus chistes, con los pendientes de diamante captando la luz. Los veía, pero ya no veía a mi hijo ni a mi nuera. El vínculo emocional que me unió a ellos durante años se había roto para siempre. Estaba mirando a dos desconocidos. Desconocidos con la cara de mi hijo y la voz de mi nuera. Desconocidos que se sentaron a mi mesa, aceptaron mi amor y luego, con precisión fría y calculada, me clavaron un cuchillo por la espalda. Cada lujo que disfrutaban, cada objeto caro que lucían estaba pagado con un pedazo de mi vida. El reloj de su muñeca era una porción del techo sobre mi cabeza. Los pendientes de ella eran los recuerdos que construí con mi esposa. No estaban gastando dinero, estaban gastando mi seguridad, mi pasado y mi futuro. En sus ojos, yo ya no era una persona, era un activo a liquidar, un recurso a exprimir. Y, mientras les devolvía miradas y sonrisas, mi sonrisa ensayada, patética, entendí que para mí ellos también habían cambiado, ya no eran mi familia. Eran un problema estructural, una amenaza para mis cimientos, y los trataría con la misma precisión fría y metódica que ellos usaron conmigo. El amor se había ido. Solo quedaban las matemáticas. Mientras yo interpretaba al padre despistado, Evelyn Reed estaba en guerra. Operaba desde su silenciosa oficina forrada de libros en el centro, pero sus acciones eran rápidas, precisas, demoledoras. Era una general al mando de un asalto en múltiples frentes, y yo era su civil protegido, a salvo detrás de las líneas, mientras desmantelaba la infraestructura del enemigo pieza a pieza. Me actualizaba a diario con llamadas breves y factuales, cada una un parte desde el frente. Su primer objetivo fue el eslabón débil de la cadena de legitimidad, la notaria. El poder notarial, el arma legal que Ethan había usado contra mí, estaba notarizado por una mujer llamada Brenda Little. Evelyn no la llamó, envió a un investigador privado, un exdetective de ojos cansados y método implacable. El investigador descubrió que Brenda no era una notaria cualquiera, era la mejor amiga de Olivia desde la universidad y su dama de honor. Almorzaban juntas 2 veces al mes. No era una fedataria imparcial. Era una cómplice. El informe incluía fotos de Olivia y Brenda juntas, publicaciones en redes sociales y una declaración jurada de una exempleada resentida de la notaría, que afirmaba que Brenda era conocida por flexibilizar las normas para sus amigas. Con eso, los cimientos del poder notarial empezaron a resquebrajarse, ya no era un documento sólido. Era una conspiración. A la vez, Evelyn apuntó al negocio de Ethan. Mientras él alardeaba de cerrar acuerdos y disrumpir el mercado, Evelyn solicitaba de urgencia, vía citación judicial, los registros financieros de su empresa, Miller & Baschens LLC. Alegó ante un juez que, como víctima potencial de un fraude perpetrado por el director de la empresa, yo tenía derecho a saber a dónde había ido mi dinero. El juez aceptó. Los documentos que llegaron a su despacho no eran las proyecciones lustrosas de una startup boyante, sino los apuntes frenéticos y desesperados de un negocio en caída libre, deudas masivas, lanzamientos fallidos y una quema de efectivo a un ritmo atroz. Y, entre el caos, la evidencia nítida del préstamo de $750.000 de Titán Financial. El dinero no se invirtió en la empresa, se drenó de forma sistemática hacia cuentas personales para pagar el nuevo SV de Olivia, una entrada para una casa de vacaciones en Aspen y enormes facturas de tarjeta cargadas en tiendas de lujo y restaurantes de 5 estrellas. Aquello no era un negocio, era una lavandería para mis ahorros. Su movimiento final, y más audaz, apuntó al corazón de la bestia,
Titán Financial. No envió una consulta cortés. Envió un aviso formal de litigio inminente. Un cañonazo legal, una declaración de guerra. La notificación, que me reenvió, era una obra maestra de agresión controlada. Exponía los hechos con una claridad escalofriante: el poder notarial fraudulento, la notaria cómplice, la evidencia clara de abuso financiero aún mayor. Acusaba a Titán de préstamo depredador y de negligencia grave, alegando que su falta de diligencia debida en un préstamo de ese tamaño, contra una propiedad libre de cargas de un hombre de mi edad y perfil, no era un simple descuido, sino un desprecio deliberado por la ley. Les informaba de que poseíamos pruebas que no solo los harían responsables del total del préstamo fraudulento, sino que los expondrían a daños punitivos masivos y a una investigación potencialmente letal para sus carreras, por parte de reguladores estatales y federales. Terminaba ofreciendo una única oportunidad, sensible al tiempo, para mitigar sus daños: asistir a una reunión en su despacho. La carta no pedía, ordenaba. Con esas 3 maniobras, Evelyn no solo reunió pruebas, desmanteló el andamiaje entero de Ethan. Invalidó su autoridad legal, expuso su desesperación financiera y acorraló a sus valedores. Ya no era un depredador confiado, era un fraude aislado y expuesto, y ni siquiera lo sabía. La trampa estaba tendida. Solo faltaba invitar a la presa al matadero. El día antes de la reunión programada, Evelyn me llamó. Su voz era serena, pero debajo se notaba la energía contenida de una ajedrecista preparando el remate. «Robert», empezó, «quiero explicarte la estrategia de mañana para que entiendas exactamente por qué haremos lo que haremos. Sé que tu instinto es ir a por Ethan. Es personal. Es emocional. Quieres justicia del que te traicionó. Lo entiendo. Pero no vamos a demandar a tu hijo». Me quedé helado. «¿Cómo que no, Evelyn? ¿Por qué no? Él es quien hizo esto. Él es el criminal». «Lo es», admitió, firme. «Pero en una situación así, no atacas al soldado, atacas sus líneas de suministro. Demandar a Ethan sería un error por varias razones. Primero, sería una batalla familiar larga, fea y pública. Años de desgaste, una fortuna en honorarios y un costo emocional incalculable. Segundo, y esto es lo más crítico, Ethan está en bancarrota técnica. Los registros de su empresa lo prueban. Vive de humos y crédito. Aunque lo demandemos y ganemos una sentencia millonaria, sería papel mojado. No se puede sacar sangre de una piedra, Robert. Sería, quizá, una victoria moral, pero una pérdida financiera total». Su lógica era fría, brutal e innegable. Yo había estado tan centrado en la traición que no había considerado la realidad práctica del después. «Entonces, ¿cuál es la alternativa?», pregunté, con la voz pesada. «La alternativa», dijo, y pude oír el leve cambio de tono, el de un depredador cerrando el círculo, «es ignorar al titiritero de pacotilla e ir directamente contra los amos, o en este caso, contra las corporaciones gravemente negligentes que lo habilitaron. No demandamos a Ethan. Demandamos a Titán Financial por préstamo depredador y a la notaría de Brenda Little por mala praxis profesional y complicidad en fraude». Fue un giro estratégico brillante. Sentí un golpe de adrenalina. El ingeniero en mí reconoció al instante la genialidad del diseño. «¿Por qué es mejor enfoque?», pregunté, sabiendo la respuesta, pero queriendo oírsela. «Porque, a diferencia de tu hijo, ellos sí tienen todo que perder», explicó. Titán Financial es un prestamista multimillonario. Tiene bolsillos profundos, reputación corporativa que proteger y está sometido a una montaña de regulaciones. La evidencia de su negligencia: aprobar un préstamo gigantesco contra una propiedad libre de cargas de un anciano, basándose en un poder notarial fraudulento tramitado por el hijo desesperado de ese hombre, es una pesadilla corporativa. La amenaza de una demanda pública, de investigaciones regulatorias, de perder la licencia, los aterra. Harán lo que sea para que esto se resuelva rápido y en silencio. Y la notaria, Brenda Little, y su despacho están aún peor. El fraude notarial es delito. Tenemos evidencia de que coludió con tu nuera. Su seguro profesional no la cubrirá por actos delictivos dolosos. Enfrenta la pérdida del negocio, de la licencia y, potencialmente, de su libertad. Esos son los puntos débiles, Robert.
Son los pilares resquebrajados que sostienen el plan de Ethan. Atacándolos, no solo recuperamos tu dinero, hacemos que toda la estructura fraudulenta colapse sobre sí misma, dejando a Ethan sin nada. Sin préstamo, sin autoridad legal y sin aliados. Es más limpio, más rápido y mucho más eficaz. Dejamos que las corporaciones se devoren entre sí, y nosotros nos llevamos el premio. Cuando Ethan y Olivia entraron en la sala de juntas de Evelyn Reed, irradiaban una confianza altiva. Ethan vestía un traje caro, Olivia lucía una sonrisa plácida y comprensiva. Me miraron con compasión ensayada, convencidos de que aquella reunión era para que ellos, los adultos responsables, ayudaran a gestionar las finanzas de su padre confundido. Se sentaron. Ethan se recostó como si la sala le perteneciera, listo para controlar la situación que creía orquestada a la perfección. El titiritero. Yo, la marioneta. Evelyn dejó que el silencio pesara un instante antes de moverse. No alzó la voz. No dio un gran discurso. Simplemente se puso en pie, tomó un expediente de su mesa, un archivador de al menos 4 pulgadas de grosor, y lo dejó en el centro de la mesa pulida. Cayó con un golpe seco y pesado que pareció sacudir la sala. Esto, dijo, con una voz que cortaba el aire como el vidrio, es una copia de cortesía de la demanda que presentaremos contra Titán Financial por préstamo depredador y contra la oficina de Brenda Little por fraude notarial. El abogado de Titán, un cincuentón pulcro, dio un respingo visible. Se le abrieron los ojos al ver el archivador, con mi nombre y el de Titán en el lomo. El color huyó de su rostro y del ejecutivo de Titán a su lado. Estaban viendo sus carreras, sus bonos y su reputación corporativa pasando ante sus ojos. Los titiriteros acababan de mirar hacia arriba y ver las cuerdas. Sin embargo, prosiguió Evelyn, con una quietud peligrosa, mi cliente es un hombre razonable. Está dispuesto a ofrecerles una única oportunidad, no negociable, para evitar el litigio y la humillación pública que seguirá. Empujó una sola hoja hacia el abogado de Titán. Ustedes cancelarán de inmediato la deuda de $750,000 en su totalidad. Borrarán todo reporte negativo del historial crediticio de mi cliente y entregarán en esta oficina un cheque certificado por $250,000 en concepto de daños. Tienen 24 horas para aceptar. De lo contrario, nos vemos en los tribunales. El abogado de Titán ni necesitó consultar. Asintió, con la cara de la derrota. Cuando firmaron el acuerdo preliminar y se marcharon, Evelyn volvió la mirada, de acero, hacia Ethan, petrificado en la silla, pálido. En cuanto a ti, dijo, con hielo en la voz, tu padre ha decidido no presentar cargos penales. Pero no volverás a tener contacto con él. Tu herencia se ha ido. Ahora, lárgate de mi despacho. Salieron tambaleándose, sin decir palabra. Esa noche me senté en mi salón, en un silencio tranquilo y en paz. Ya no era el silencio de la soledad. Era el sonido de mi vida recuperada. Todo este calvario, por doloroso que fue, me enseñó una lección profunda y necesaria. Aprendí que amor incondicional no significa confianza incondicional. La confianza, como cualquier estructura, debe inspeccionarse y mantenerse, especialmente con los más cercanos, porque una falla en ese cimiento es la más peligrosa de todas. También redescubrí una parte de mí que creí haber jubilado, el ingeniero. Esa mente lógica, metódica y guiada por datos no era solo un recuerdo de mi carrera, era el conjunto de herramientas que necesitaba para sobrevivir. La verdadera fuerza, ahora lo entiendo, no es solo construir puentes para otros, sino tener el valor de demoler uno para proteger tus propios cimientos. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Déjamelo en los comentarios.